Vamos a comenzar con el primer video. Nuestro objetivo de la clase de hoy es transformar fracciones impropias en número mixto. ¿Ya? Ese va a ser nuestro objetivo de hoy. Sin embargo, primero lo que vamos a hacer en este video es una activación de conocimientos previos, porque primero debemos recordar todo lo que pasamos de fracciones o todo lo básico que nosotros sabemos de las fracciones. ¿Ya? Eso es lo que vamos a recordar. Acuérdense que el primer capítulo ya lo finalizamos, el que tenía que ver con múltiplos, divisores, factores, mínimo común múltiplo. Eso nosotros ya lo vimos, ¿cierto? Descomposición en factores primos. Y eso nos va a seguir ayudando todavía en esta siguiente unidad. Ya principalmente lo del mínimo común múltiplo nos va a seguir ayudando, y las divisiones. Ya si ustedes tienen algún problema con divisiones o no saben dividir, ustedes me escriben al WhatsApp para ver si yo les envío ejercicios para que ustedes vayan haciendo en el cuaderno. Recuerden que el objetivo siempre va escrito junto con la fecha en el cuaderno, y todo lo que veamos en los videos va escrito en el cuaderno y plasmado en el cuaderno. ¿Ya? Y la guía, obviamente, si ustedes la pueden imprimir, la hacen impresa y la pegan en el cuaderno. De lo contrario, si no la pueden imprimir, la escriben y la desarrollan ahí. ¿Estamos claros? Ya. Entonces vamos a comenzar con las fracciones. ¿Qué vamos a recordar en conocimientos previos de las fracciones? Entonces vamos con fracciones. ¿Qué recordamos nosotros de fracciones? ¿Ya? Nosotros lo primero que debemos recordar, por ejemplo, tengo la fracción 2/5. Yo debo recordar que mis fracciones tienen dos partes. Bueno, tres, dejémoslo en tres. Tienen el numerador, parte de arriba, la raya fraccionaria, que es esta línea, y la tercera parte, que es el denominador. Entonces tenemos tres: numerador, denominador y raya fraccionaria. Entonces, ya vamos a poner numerador, raya fraccionaria y denominador. ¿Sí? Esto lo vamos a recordar de la última clase que tuvimos, la clase número 6. Entonces, ¿qué nos indica cada uno? ¿Ya? Yo esto lo voy a ir viendo de abajo hacia arriba. Si yo lo quiero representar o quiero saber qué es lo que me quiere decir esta fracción. Esta fracción se va a leer 2/5. ¿Ya? Siempre en la abajo va a ir como medios, tercios, cuartos, quintos, sextos, séptimos, octavos, novenos, décimos. Cuando yo me paso del décimo, yo voy a empezar a decir avos. Es decir, si tengo un 11, voy a decir onceavos. Si tengo 12, voy a decir doceavos. Entonces, en este caso sería 2/5, ¿cierto? Ahora yo podría tener un 3 novenos, así se leería. Después sería un décimo. Tenemos un 1 y un 10, un décimo. Miren, tengo un 3 y un 15. Quinceésimo, no puedo decir quinceésimo, ¿cierto? Entonces es 3/15avos. ¿Ya? Entonces siempre que superemos el 10, 11, 12, 13, yo voy a ir diciendo avos. Por ejemplo, aquí tenemos un 11avos. Y de esa manera nosotros vamos a leer las fracciones. Esto lo pasaron ustedes cuando eran más pequeños, de cómo se leían las fracciones. ¿Ya? Pero todo esto tenemos que ir recordando. Ahora, ¿cómo yo represento una fracción? Una fracción siempre me va a representar una figura. ¿Ya? Yo la voy a poder representar en un trozo, en una figura y en una recta numérica. En este caso tenemos el 2/5. Entonces, ¿qué hago yo con ese 2/5? Yo lo voy a poder representar. ¿Cómo? En este caso, por ejemplo, este es mi entero, ¿cierto? Y la fracción se supone que es la parte de un entero. Eso es una fracción, la parte de un entero. Oye, esto quedó muy chueco, muy feo. Lo vamos a arreglar un poco. Ya, ahí quedó mejor. Entonces, ¿qué me dice esta fracción? El 2/5. Lo que me va diciendo el 2/5, como les expliqué al principio, tengo que leerlo de abajo hacia arriba. ¿Qué es lo que pasa? Me dice que yo mi entero lo voy a tener que dividir en ¿cuántas partes? En 5. Siempre el número de abajo me va a decir en cuántas partes yo voy a dividir mi entero. Entonces, ¿qué significa? Que este entero, es decir, tengo un entero, yo puedo hacer un rectángulo, un cuadrado, un círculo, un triángulo, lo que yo pueda ver, que lo voy a poder repartir en partes iguales. ¿Ya?
siempre que lo puedo repartir en partes iguales. Por ejemplo, si yo tengo un triángulo de esta forma, si yo lo reparto así, ¿quedan partes iguales? No, no quedan partes iguales porque miren, esta es mucho más grande que la que tengo acá arriba. Sí, lo dividí en distintas partes, pero no en partes iguales. Entonces, en este caso, para dividirlo en 5, a lo mejor no me sirve el triángulo porque no me van a quedar 5 partes iguales, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me indica el denominador? En cuántas partes iguales yo voy a dividir mi entero. Entonces dice que yo lo debo dividir en 5 partes iguales, ¿ya? Entonces comenzamos. 1, 2, 3, 4. Supone que ustedes tienen cuadrito en el cuaderno, entonces les va a quedar más lindo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Lo dividí en 5 partes iguales. Ahora, ¿qué me indica el numerador? Que es el que tenemos arriba. El numerador me indica cuántas partes de mi entero yo voy a tomar. Del entero dividido. ¿Cuántas partes voy a tomar? Me dice que solamente voy a tomar 2. Entonces, ¿qué voy a hacer en ese caso? Solamente voy a tomar 2. ¿Ya? No es necesario que esas dos estén en orden. Si yo quiero, puedo tomar esa parte y después tomar esta. Este igual me indica un 2/5. ¿Por qué? Porque tengo 1, 2, 3, 4, 5 en total y solamente tomé 2. ¿Ya? Entonces me sigue representando el 2/5. Eso es lo que nosotros debemos recordar. Otra cosa que debemos recordar son los tipos de fracciones. Esas también las tienen escritas en el cuaderno, que también las vimos la última clase. Teníamos las fracciones propias y las fracciones impropias. Ya teníamos estos dos tipos de fracciones. ¿Cuáles eran las fracciones propias? La que el numerador era menor que el denominador. Es decir, el numerito de arriba era más pequeño que el de abajo. Entonces teníamos, por ejemplo, 2/7. ¿Es una fracción propia? Sí. ¿Por qué? Porque el número de arriba es más pequeño que el de abajo. Es decir, el numerador es menor que el denominador. Veamos otra. 1/9. ¿Es una fracción propia? Sí. ¿Por qué? Porque el numerador es menor que el denominador. Vamos a un caso extremo. 49/50. ¿Vendría siendo una fracción propia? Sí. ¿Por qué? Porque el numerador es más pequeño que el denominador. Esas son las fracciones propias. Ahora nos vamos a ir a las impropias, ¿ya? Cuando yo hablo de cuando tengo el adelante significa lo contrario, ¿cierto? Entonces, si en las propias el numerador era menor que el denominador, ¿qué pasará en las impropias? El numerador va a ser mayor que el denominador, va a pasar lo contrario. Entonces, ¿qué podríamos hacer? De ejemplo, podríamos dar vuelta a estas. Miren. 7/2. ¿Se nos cumple? Veamos. El numerador es más grande que el denominador. Se nos cumple. Después, podríamos poner 3/2. ¿Se cumple? Sí. El numerador es más grande que el denominador. Otro ejemplo. 12/10. El numerador es mayor que el denominador. Entonces, esas serían nuestras fracciones impropias y son las que vamos a utilizar hoy día. ¿Cómo transformar de fracción impropia a número mixto? ¿Cuáles eran los números mixtos? Los números mixtos eran aquellos que se componían. Vamos acá. Número mixto. ¿Cuál era el número mixto? Eran aquellos que se componen de un número entero y aparte una fracción. Por ejemplo, así. Entonces tenemos un número grande que vendría siendo un número entero y aparte tiene una fracción, ¿ya? Y esa fracción que siempre lo acompaña va a ser una fracción propia, ¿ya? Otro ejemplo, podríamos tener 3 enteros y 2 novenos. Entonces tenemos 3 enteros y un 2 novenos. Es mixto, ¿por qué? Porque se compone de un entero y también una fracción. Y eso es lo que vamos a trabajar en la clase de hoy día, ¿ya? Así que eso es lo que acabamos de recordar y es lo que vamos a trabajar también.